Mostrarles esta gráfica, vemos a una pareja que tiene protección, ¿no? En este caso, tiene protección contra lo que es el COVID-19, están usando una mascarilla. Pero actualmente, como les dije, el COVID-19 es una pandemia que se ha iniciado pues en marzo de este año a nivel mundial, pero no debemos dejar o de lado las otras pandemias que tiene la población, como es el caso de las infecciones de transmisión sexual que vamos a ver ahora, ¿ok? Porque también producen una alta mortalidad y morbilidad en la población, en las mujeres, en las familias, de repente en los bebés, o cuando las mamás están embarazadas, en sus fetos o en los bebés que están dentro de su vientre, pueden producir daño en estos o secuelas, y también infertilidad en el caso de las mujeres. Vamos a ver que tiene muchas consecuencias negativas para la pareja, para la familia, y también pues esto origina una carga con respecto a lo que es la salud pública a nivel nacional y mundial. Por eso es una de las prioridades de varios de los países y de los organismos internacionales velar por reducir estas infecciones de transmisión sexual, y una de las formas es mediante la educación. Conocer, ¿no? Porque si nosotros no conocemos la forma de transmisión, la forma de prevención también de estas infecciones, porque si bien es cierto, hay infecciones de transmisión sexual que no tienen cura, pero también hay otras que tienen cura, y las que no tienen cura se puede dar un tratamiento para disminuir, digamos, estos síntomas, y también para lograr que esa mujer o esa pareja que contrae esta infección lleve una vida de calidad, ¿no? Si es que tiene una infección que no es curable, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del caso del VIH, que actualmente se ha convertido más que nada en una enfermedad crónica, ¿no? Porque debido al tratamiento pueden vivir esas personas más tiempo, pero teniendo en cuenta pues un estilo de vida saludable, que es lo que se busca, ¿ok? Ahora les voy a presentar un video para que vean cómo es el impacto del COVID-19 en estos tiempos con respecto a la salud sexual y reproductiva, ¿ok? Que es un aspecto importante que debemos conocer. A ver, vamos a ponerle videito. Muchos son los cuestionamientos que han surgido en torno a la pandemia por COVID-19, y una de las áreas con mayor incertidumbre es la relacionada con la sexualidad. Un reciente estudio de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual AC reportó cambios significativos en la conducta sexual de las personas, los cuales se asocian a depresión, ansiedad y estrés, pero también debido a las múltiples dudas que existen sobre la transmisión del virus por vía sexual. Los especialistas aclaran que la COVID-19 no es una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, debemos recordar que esta se propaga mediante la saliva o moco. Por ello, el besar o estar físicamente muy cerca de una persona infectada puede exponernos a contraer el virus. Desde luego, en la reproducción humana, pues también hay un fenómeno de acercamiento físico, y si una de las dos personas en la pareja tiene durante los primeros días, 14 días, vamos a poner en general, del inicio de los síntomas, o incluso los 2 días antes del inicio de los síntomas, en donde ya se puede tener la capacidad de infectar, que se llama el periodo presintomático, pues si hay besos, abrazos, cercanía, se puede transmitir, pero es por la vía respiratoria, no por la vía sexual. Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia del virus del SARS-CoV-2 en fluidos vaginales. Donde sí ha sido clara su presencia es en heces fecales y semen de personas infectadas. Por ello, se recomienda el uso de preservativos y diques dentales, así como no relajar las medidas sanitarias de prevención antes y después de una relación sexual. El Departamento de Salud de Nueva York publicó una guía de salud sexual en tiempos de COVID-19, en donde se considera que el autoerotismo o masturbación es la forma más segura de obtener placer sexual durante la pandemia, la cual puede complementarse con el uso de algunos juguetes sexuales, considerando siempre el lavado y desinfección de los mismos. Si bien las parejas monógamas tienen un menor riesgo de contagio, ante la presencia de síntomas se deberán suspender las relaciones sexuales hasta asegurarse de que ninguno sea portador de la enfermedad. De igual manera, se recomienda suspender los encuentros casuales con personas desconocidas.
Los especialistas también han invitado a la recreación de otras prácticas como lecturas eróticas, sexting o audiosexting, con el fin de no dejar de lado la práctica de una vida sexual saludable, pero que hoy más que nunca debe realizarse de forma responsable. Ahí creo que culminó. Creo que hay unas preguntas en el chat. A ver, voy a ver. Uy. No puedo entrar al chat. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, con respecto al video, ¿no? Hemos visto que nos han explicado la forma de transmisión, pues, del SARS-CoV-2, que es puede ser, por ejemplo, por medio de la saliva, como ya sabemos, por el contacto directo, y eso afecta a las parejas actualmente, sobre todo a las parejas que no conviven, ¿no? Porque ellas tienden, las parejas como los enamorados, que no están conviviendo, tenían encuentros fuera del domicilio. Entonces, en esos casos es que podía haber, pues, la transmisión no de una ITS, sino en este caso del COVID-19. Entonces, en lo que nos dicen los organismos internacionales es que el COVID-19 no se transmite por las relaciones sexuales, pero en sí una sexualidad placentera o gozar una sexualidad placentera y saludable en estos tiempos se ha visto más bien afectada por esta pandemia. Y es por eso que existe temor y estrés, pues, en el caso de las mujeres y los hombres, y lo que ha hecho es afectar su sexualidad, ¿no? Eso es lo que nos explica en este video. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta en el chat, que no puedo abrirlo, no sé por qué. No sé. Ya, vamos a continuar. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? ¿No? Siempre es importante establecer qué puntos quiero que ustedes se les quede claro, y es lo que estamos buscando con esta sesión, es que ustedes reconozcan la situación actual o el contexto actual con respecto al COVID-19 y esto en relación a la salud sexual reproductiva. Se va a ver que hay un efecto negativo, positivo. Como hemos visto, pues el COVID-19 ha influido negativamente en varios aspectos, pero también hay aspectos en los que hay que saber cómo actuar ante una crisis, ¿no? Para que eso no afecte nuestro aspecto, por ejemplo, psicológico. Entonces hay que conocer ese contexto. Hay que reconocer también, conocer algunos, ustedes ya conocen las infecciones, de repente las infecciones de transmisión sexual, hay que tener algunos puntos en claro, porque hay mucha mala información o esto se tergiversa y se pasa de manera equivocada a la población. Entonces hay que reconocer para poder informar, ¿no? Adecuadamente. Y la función de quien debe informar adecuadamente acerca de una ITS, las formas de contagio, es precisamente de nosotras como obstetras. ¿Y cuáles son sus principales signos y síntomas? Y de acuerdo a eso, cuando nosotros sepamos esto, hay que identificar las formas de transmisión para ver las medidas de prevención. Hay formas de prevención primaria mediante la educación, el conocimiento que tengamos. Vamos a evitar de repente hacer algunas actividades o comportamientos o actitudes negativas que puedan aumentar nuestro riesgo de contagio, ¿no? Y si tenemos ya la infección, ¿cómo podemos hacer para tener un tratamiento adecuado? Sobre todo en el contexto que estamos viviendo. Bueno, acá vamos a ver, quería compartirles un mapa acerca de cómo es la situación actual del COVID. Vamos a ver que el COVID-19, si bien es cierto, ha tenido un pico en lo que es en julio, en agosto, ha ido disminuyendo, pero nos han hablado acerca de una segunda ola, ¿no? Acá hay un link que voy a abrir. Que se debe ver directamente, se debe ver de la página, porque esta es una página de compartir, de la CDC de Nueva York. Entonces es una página, acá les voy a compartir, para que vean un poco en relación a los datos epidemiológicos. Ya.
No hay ninguna pregunta. Acá está. Acá está cargando, en este mapa van a ver cuáles son, miren, en el total en el mundo, vamos a ver que actualmente hay 70.000 casos, de los cuales hay 70.000 millones de casos, 1.589.000 muertos, ¿no? Y bueno, el primer puesto en lo que es a nivel mundial está Estados Unidos, sigue la India. Ustedes pueden entrar a esta página donde se actualiza día a día, está, bueno, cargando acá. Después sigue la India, Brasil, Rusia, Francia. ¿Dónde está Perú? Vamos a ir bajando. Lento el internet. Acá está Colombia, miren, acá está Perú. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Después del caso del puesto 10 está actualmente. México está más arriba, ¿no? Y nosotros podemos ir bajando, por ejemplo, acá. Internet no quiere avanzar. Acá está Perú. 979.000 casos actualmente, porque esto es de diciembre, de los cuales tenemos 36.000 muertes, ¿no? Como les dije, los picos han sido en julio, actualmente están bajando, ¿no? Se piensa que por esta tendencia a la baja ha habido un poco más, digamos, de descuido, ¿no? Ya las personas empiezan a salir, a compartir más, incluso a hacer más actividades sociales, y esto también influye en las parejas, ¿no? A veces ya tienden a encontrarse más, como les dije, afecta más a las parejas que no conviven, y en estos casos, lo que también nos recomiendan los organismos internacionales, o en el video en que vimos, es pues, si tenemos unas relaciones sexuales, tienen que ser de forma segura, es decir, no puede ser digamos, un encuentro casual, ¿no? Como se dice de repente en una reunión, como se tenía una persona que recién conocías. Entonces, las personas pueden ser aparentemente sanas, pero pueden tener una infección, no solo en el caso del COVID, sino en el caso también de una infección de transmisión sexual, como lo vamos a ver ahora. Entonces, si bien es cierto, ha habido una baja en el caso, pero actualmente se está viendo de que puede haber otro incremento, lo que se conoce pues como la segunda ola. Entonces, hay que tener mucho cuidado todavía, porque el COVID-19 y este tipo de infecciones virales han venido también para cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que mejorar en cuanto pues a los cuidados, por ejemplo, del lavado de manos, continuar todavía con el distanciamiento social en lo posible, aunque ha habido o ahora se ha incrementado, por ejemplo, se ha aperturado, por ejemplo, los cines con cierto aforo o los gimnasios. De todas maneras hay que tener mucho cuidado, sobre todo también con las personas de riesgo. ¿Ok? Voy a dejar de compartir ello y voy a continuar con las diapositivas. Este es un poco el contexto actual de COVID-19. Ustedes ya saben, o para recordar los signos y síntomas que se puede tener, como son los síntomas habituales, pues el dolor de cabeza, la congestión nasal, la disminución del olfato, el dolor de garganta, tos con flema, falta de aliento, es decir, cuando, por ejemplo, haces alguna actividad física, te falta la respiración, dolor en músculos, articulaciones, escalofríos, náuseas y vómitos y diarrea, ¿no? No hay que dejar de lado de que esta infección puede ser asintomática, pero puede llegar a ser una enfermedad severa. Y si hay un incremento de casos, de repente todavía no se está plasmando en las cifras, porque eso todavía no se ha reportado, y como sabemos también no todos los casos se reportan porque no a todos se le hacen las pruebas, ¿no? Llámese las pruebas rápidas o las pruebas moleculares. Entonces hay que seguir con la forma de prevención que nos han enseñado, lavado de manos frecuentemente. Bueno, si han tenido algún contacto, secreción con las manos, hay que evitar tocarse los ojos, la boca, la nariz, el uso de pañuelos desechables y tirarlos
después del uso, si tú toses, hacerlo sobre el codo flexionado, con pañuelos desechables, lo que ya se conoce, mantener la distancia y la seguridad, por ejemplo, en la medida de lo posible, permanecer en casa, ¿no? Y una de las formas que digamos, que se establece o que ahora se ve mucho es el trabajo desde casa, ¿no? Que eso nos permite continuar todavía con nuestras actividades o labores en casa, como estamos haciendo ahora estas capacitaciones por vía virtual. Eso es importante, ¿no? Que a pesar de que estamos de repente en nuestras casas, lo que no está laborando, porque el personal de salud, por ejemplo, sí labora porque la atención es presencial, no puede ser virtual, o en algunos casos sí, pues las consejerías o el caso de entregar los medicamentos se hace por vía virtual, o por ejemplo estas capacitaciones, como les digo, aún se mantienen por vía virtual. Eso es importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto del COVID-19 en el mundo? Vamos a ver que hay un impacto económico, ¿no? Porque va a haber, por ejemplo, un incremento en algunos países, una disminución de sus productos bruto internos, quiere decir que la economía ha empeorado un poco en algunos aspectos. Hay algunas industrias que se han ido a la quiebra, por ejemplo, como este es el caso de las aerolíneas, los cines, etcétera, pero también hay otras industrias que han surgido con la pandemia, ¿no? Como es el caso de aquellas dedicadas al teletrabajo. También hemos visto que hay un impacto social, ¿no? Por el incremento de la pobreza, de la desigualdad en cuanto a la población. ¿Okay? Y eso también, también vamos a ver que hay un impacto en la salud sexual y reproductiva. Claro que sí, porque los servicios, ha habido una disminución, primeramente se negó, se detuvo el acceso a los servicios de salud básicos o de atención primaria, como por ejemplo en la consulta externa, la atención prenatal, planificación familiar. En un primer momento se cerraron estos servicios y esto se vio afectado con un aumento en el caso de los embarazos no deseados, y también, por ejemplo, en el caso de las infecciones de transmisión sexual, porque no podían acceder al tratamiento, de repente también no podían acceder al uso de los preservativos. Entonces vimos que hubo un impacto negativo en cuanto a la salud sexual y reproductiva de la población. Pero esto paulatinamente ha ido mejorando, ¿no? Se tuvo que ver otras alternativas, pero claro que sí, hay aspectos o servicios que no se pueden cerrar por el hecho de la pandemia, tienen que continuar su atención, como por ejemplo es la atención prenatal, los métodos anticonceptivos y también los servicios o los consultorios que velan por la salud sexual y reproductiva, como es el caso, pues, de estos que brindamos atención en lo que es prevención de ITS, consejería y los tratamientos, porque deben ser algunos tratamientos de forma oportuna. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mensaje con respecto a esta pandemia? Esta pandemia va a exacerbar, si bien es cierto, se ve en las poblaciones, más que nada en las poblaciones o en los países en vía de desarrollo, que hay desigualdades de género para las mujeres y las niñas, y esto tiene un impacto en la forma en que reciben o incluso a veces que no reciben atención y tratamiento, ¿no? Y nosotros tenemos que velar por la salud y los derechos de la población. Y sobre todo en estos casos de la pandemia, ¿no? A veces no pueden acceder porque tienen temor también las mujeres de salir a atender, solicitar, digamos, un tratamiento de una ITS, y esa infección, de transmisión sexual se complica, ¿no? Entonces, puede ser por el temor y también en un inicio porque los servicios estaban cerrados o restringidos. Entonces, este acceso limitado de los servicios de salud sexual y reproductiva son producidos pues por el acceso limitado es producido por el aislamiento social. Así es, o sea, el hecho de que las familias, por recomendación de los organismos internacionales, tengan que estar en sus domicilios, hace que no accedan a los servicios de salud. Y también hay una interrupción con respecto a los medicamentos. A veces cuando uno tiene una infección necesita un tratamiento y ese tratamiento, si tiene que ir a la posta o el centro de salud, está cerrado. Y también en el caso de que se encuentre abierto, a veces en un inicio no había los medicamentos
para que acceda a ese tratamiento, ¿no? Y también, como les mencionaba, estos efectos del COVID-19 produce ansiedad, depresión en las mujeres y temor al contagio. Es por eso que no iban o no van a recibir estos tratamientos de las infecciones de transmisión sexual. Es por eso que es importante que ustedes conozcan cuáles son estas infecciones, cuáles son sus signos y síntomas y qué hacer en caso tengan estas infecciones, ¿no? Hay casos en que tienen que ir a acceder a un tratamiento oportuno porque esto se puede complicar, ¿ok? Y también prevenir, ¿no? Prevenir con evitar conductas de riesgo. Bueno, el caso de las niñas y mujeres viviendo con sus agresores ha pasado de que por el hecho mismo del confinamiento se han incrementado los casos de violencia de género y de feminicidios, ¿no? Por el mismo aislamiento, el confinamiento, los agresores están más tiempo o no pueden salir del domicilio y se produce más pues la violencia contra las mujeres, contra las niñas, y ha habido casos de incremento de muertes de las mujeres por feminicidio. Y también ha habido una disminución del personal de salud. Casi todo el personal de salud en un inicio se desvió para la atención contra el COVID-19 y esto hizo que no haya personal de repente para que atienda los casos de las atenciones prenatales, el caso de consejería en ITS o de métodos anticonceptivos. Y también se redujo porque hubo personal, hay personal de salud, bueno, también que ha fallecido por esto de la pandemia, que ha fallecido porque tuvo el COVID-19 y también casos en que de repente se salieron de licencia y hubo una disminución de los profesionales de salud en cuanto a la atención. El impacto y las personas más afectadas por esta desigualdad que se ve en la población, desigualdad o inequidad de género, o sea, por el hecho de ser mujer te ves más afectada, se va a ver más afectada en el caso de las mujeres, las niñas, las adolescentes, poblaciones con discapacidad de la población joven, la población con bajos ingresos también, ¿no? Y esto va a incrementar la tasa de embarazos no deseados, ¿no? De casos, son embarazos no deseados, por ende, otra consecuencia son de abortos inseguros, ¿no? O de repente, en el caso, pues, este documento de la UPA no menciona ello, del Fondo de las Naciones Unidas, porque hay países donde el aborto es legal, ¿no? Entonces, también va a haber un aumento, dice, de acuerdo a este impacto, ha habido un aumento de la incidencia de las infecciones de transmisión sexual, porque así es una política en los países disminuir las infecciones de transmisión sexual, pero a raíz de la pandemia ha habido un incremento de estas infecciones y una de ellas pues es el VIH, ¿okay? También incremento de la violencia basada en género, como les dije, de los feminicidios, complicaciones en el embarazo debido a que no hay una consulta oportuna en su momento y muertes maternas y neonatales. Entonces esta población se ha visto muy afectada por la pandemia del COVID-19. Entonces lo que se busca o lo que buscan los organismos y lo que buscamos nosotros es que hay servicios de salud sexual y reproductiva que tienen que mantenerse sí o sí, dada su importancia. Como estamos viendo todas estas consecuencias negativas, entonces hay servicios que no pueden parar. Y una de ellas, pues, son los servicios, precisamente, por ejemplo, de planificación familiar, los servicios de obstetricia que brindan consejería en salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque lo que hay que evitar es la discontinuidad de estos servicios y que digamos, el acceso o las personas que vayan sean las más necesitadas o la mínima para que no haya o reducir el riesgo de contagio de COVID en esta población como también en los profesionales de salud, ¿no? De repente hay que hacer, o lo que se busca hacer es una atención por citas, o hacer primero una atención o la consejería vía virtual, y a los que sea necesario tenga que ir a una consejería presencial, lo haga. Pero hay casos que se tiene que hacer, sí se tiene que hacer. Y es por ello que se implementa estos sistemas de teleconsulta, teleorientación, para poder difundir esta información a la población, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora mediante el Zoom o mediante estas actividades de educación mediante la vía virtual,
indicar a la población la manera de prevenir estas infecciones y en el caso de que ya sea necesario, vayan al establecimiento de salud. Acá les quiero compartir, pues precisamente esta charla se está haciendo en este mes, que es diciembre, y el 1 de diciembre se celebra la concientización, que es el Día Mundial de Lucha contra el VIH-Sida, que también es una infección de transmisión sexual muy conocida. ¿Okay? Voy a presentarles este pequeño video. Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En Prevención Salud te contamos todo lo que necesitas saber. Síntomas, factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento. El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de defensa contra las infecciones. La fase más avanzada de la infección se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA y puede tardar entre 2 y 15 años en manifestarse. Hay ciertos comportamientos que incrementan el riesgo de contraer el VIH. Mantener relaciones sexuales sin protección, recibir inyecciones o transfusiones sanguíneas con materiales que no sean descartables o de dudosa procedencia. El VIH se puede transmitir por el contacto con diversos fluidos corporales de personas infectadas, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. El contagio no se da por besos, abrazos, apretones de manos o por el hecho de compartir objetos personales, alimentos o bebidas. Debido a que la enfermedad puede demorar semanas en manifestar síntomas, la mejor manera de detectarla en forma temprana consiste en realizar un simple análisis de sangre. El VIH se puede combatir mediante combinación de fármacos que no curan la infección, pero controlan la replicación del virus y fortalecen el sistema inmunológico. El tratamiento permite a los individuos afectados por el VIH llevar una vida sana y productiva. Debido a los últimos avances científicos, el VIH dejó de ser una enfermedad mortal y se convirtió en una infección crónica tratable, gracias al método retroviral de alta eficacia. Prevención. Bueno, acá hemos visto ya un poco más acerca del VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, y del SIDA y las formas de transmisión, ¿no? Hemos visto un poco del contexto COVID, pero acá hemos visto las formas de transmisión y las formas de contagio del VIH, ¿no? Entonces, por ejemplo, el VIH no se va a transmitir por abrazos, por besos, por un saludo, ¿no? Si bien es cierto, el COVID se puede transmitir por esos medios de repente, pero el VIH no, porque es un virus de transmisión sexual. Entonces, su principal forma de transmisión es mediante relaciones sexuales sin protección o también mediante la leche materna, también hay transmisión vertical, que no la mencionaron, que es la transmisión de la madre al niño en el embarazo o en el parto. Es por eso que las mujeres cuando están gestando les hacemos una prueba de VIH en el inicio, le hacen una prueba durante la atención prenatal, toda una serie de pruebas, dentro de ellas está la prueba pues de Lisa o la prueba rápida, porque con esto se busca detectar esos casos a tiempo para tomar las acciones oportunas para que no haya esta transmisión o disminuir el riesgo de transmitirla, ¿no? También pues por medio de la lactancia. Y acá ya se da un punto muy importante acerca de transmisión de VIH-Sida, que se habla del uso del preservativo, que no solo te va a proteger de lo que es el VIH-Sida, sino también de otras infecciones de transmisión sexual que ahora vamos a ver, ¿ok? Entonces, ¿qué son las infecciones de transmisión sexual? Que hemos venido hablando de un inicio. Pues las infecciones de transmisión sexual, como su nombre lo dice, son infecciones causadas por más de 30, digamos 30 microorganismos. Entre ellos tenemos pues a bacterias, virus y parásitos, diversos microorganismos muy pequeños que ingresan pues al cuerpo de la persona por medio de las relaciones o el contacto sexual. Dentro de ellas, por ejemplo, dentro de estos microorganismos tenemos a la clamidia, tenemos a la gonorrea, que es una bacteria, la sífilis. La sífilis es producida por una bacteria también, que es la Treponema pallidum, y la tricomoniasis, que también es producida, pues, por un parásito que se transmite por medio de las relaciones sexuales y que tiene, digamos, síntomas y muy específicos, sobre todo en el caso de las mujeres. Entonces, hay que conocer, hay varios tipos de infecciones causadas por las relaciones sexuales sin protección. ¿Ok?
¿Estas infecciones pueden tener importantes consecuencias para la salud? Claro que sí. Entre ellas vamos a ver que hay complicaciones a nivel de los genitales. Por ejemplo, hay infecciones que producen verrugas, hay infecciones que producen ampollas, hay infecciones que producen también secreciones anormales, en el caso de hombres y mujeres. Pueden producir también, digamos, complicaciones durante el embarazo. Claro que sí, pueden hacer que se produzca un embarazo antes de tiempo, que son los embarazos prematuros o pretérminos. Puede ser que el bebé se infecte dentro del vientre de la madre, como les he venido hablando del VIH, también igual la sífilis. Es por eso que también para la prevención de la sífilis en el neonato, o sea, cuando nazca, se le hace una prueba a la madre, una prueba para sífilis, que puede ser una prueba de rápida también, para ver si esta mujer tiene sífilis, porque la sífilis es una infección que tiene tratamiento. Entonces se le puede dar tratamiento a la mamá para que no haya el contagio al bebé. Entonces, esa estrategia a nivel nacional es hacer, por ejemplo, dentro del embarazo, la prueba de sífilis y la prueba de VIH. ¿Ok? También todas estas infecciones como la clamidia, la gonorrea, la sífilis y la tricomoniasis pueden incrementar el riesgo de transmisión de VIH. ¿Cómo así? Es porque estos parásitos se encuentran dentro de las secreciones pues, de las mujeres o de los hombres, y durante una relación sexual sin protección pueden hacer que se incremente el riesgo también de VIH. Generalmente la población puede ser que sea una mujer que sea monógama o un hombre, pero la pareja puede haber tenido múltiples parejas. Entonces, por eso es importante siempre la comunicación, el cuidado, ¿no? Si no se conoce a la pareja o se tiene, se desea tener una relación, hay que hacerlo de la manera segura, mediante el uso del preservativo. ¿Ok? Y también produce efectos psicosociales, claro que sí, ¿no? El tener una infección de transmisión sexual, algunas personas piensan que es incurable, ¿no? Todas piensan que todas las infecciones son incurables, y al tenerlas ya están sometidos a estrés, ansiedad, a miedo, ¿no? Miedo y temor que tienen porque de repente se contagiaron. También hay momentos en que, por ejemplo, estuvieron o tomaron licores y estuvieron bajo efectos de drogas o alcohol y tuvieron relaciones sexuales que fueron no consentidas en sí, pero tampoco fueron hechas por efectos de ese alcohol. Entonces, se contagiaron de una infección y eso después les genera miedo, ansiedad. Vamos a ver que las infecciones de transmisión sexual también, como les he dicho, es una pandemia porque está difuminada, es decir, a nivel mundial, ¿no? Que vamos a ver, por ejemplo, que en América del Norte tenemos 14 millones de casos, total en el mundo 340 millones, de los cuales en América Latina hay 38 millones de infectados, hablando entre América Latina y el Caribe. ¿Okay? De ahí tenemos también en la parte de Asia, bueno, porque hay una mayor población y todos 151 millones de habitantes. Entonces, a nivel mundial se encuentran estas infecciones de transmisión sexual y nuestro deber, nuestra labor como, bueno, en el caso mío como profesional, es informar sobre cuáles son las formas de contagio y cuáles son las formas de prevención para que no se contagian de estas infecciones. Y si se contagian, realizar un tratamiento oportuno y también pues llevar en algunos casos, como les dije, hay infecciones que tienen cura y otras no. Hay infecciones que no tienen cura también. Generalmente las producidas por virus no tienen cura, ¿no? Como por ejemplo el COVID, pero el COVID no es una ITS. Hay infecciones de transmisión sexual que también son producidas por virus y estas no van a tener cura, pero pueden controlarse, llevando también una vida más sana en el aspecto sexual, ¿no? De repente llevar una monogamia, no tener múltiples parejas o hacer el uso del preservativo. Las ITS más frecuentes, mira, las más de repente que han escuchado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la sífilis, ¿no? La sífilis va a ser causada por una bacteria que es el Treponema pallidum, ¿no? Va a producir, miren, como un chancro, como una, digamos acá, miren, como una lesión, primero como una ampolla que puede producir dolor en el caso del hombre, en el caso del pene, también en el caso de la mujer. Entonces, la sífilis, por ejemplo, tiene varias etapas o estadios y hay infecciones que también en un inicio son asintomáticas. Puede ser de repente que ha sido el contagio reciente y no han desarrollado todavía síntomas, y eso puede pasar, digamos, en todos los tipos de ITS, ¿no? Entonces, el ITS, si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de la sífilis,
En este caso ya se ve, pues, voy a poner el láser. Ya se ve la lesión en el área del pene, como un chancro, como una lesión. Primero se forma como de repente una ampolla, y luego los bordes se ven medio blanquecinos y producen dolor. Entonces, esa es una infección de transmisión sexual producida por una bacteria que es la Treponema pallidum. Tenemos también la gonorrea. Bueno, y la sífilis tiene un tratamiento, es decir, también tiene su prueba que la detecta, como es la RPR, o las pruebas rápidas que se hacen también como la gestante, se puede hacer a la población general, a mujeres o hombres que van de repente a consulta y tienen alguna molestia o han tenido alguna relación sexual sin protección, se les pueden realizar esta prueba para descartar el sífilis. Después tenemos la gonorrea, ¿no? La gonorrea, miren, acá hay una secreción media purulenta, media verdosa en el pene del hombre, igual en el caso de la mujer. Esta es la gonorrea, producida también por una bacteria, que es la Neisseria gonorrea. Entonces, esta también, pues, no es normal, ¿no? Que haya una secreción media purulenta, media verdosa por el pene, o en el caso de la mujer, un descenso, un flujo medio verdoso, purulento, ¿no? Entonces, eso es una infección de transmisión sexual. Todos esos aspectos o síntomas que escapan de la normalidad deben producir en ustedes una alarma para que vayan a consulta, ¿no? Si tienen una ampolla, si tienen un flujo distinto. Por ejemplo, en este caso, miren, acá vemos en el área genital, vemos como vemos, ¿no? Acá miren por acá, es, digamos, una lesión tipo, una verruga, ¿no? Como un coliflor, en el caso de los genitales femeninos o masculinos, más en el caso de los genitales femeninos, que son, pues, el virus, es producido por un virus, que es el virus del papiloma humano, y estas verrugas son conocidas como condilomas, ¿no? Estos condilomas son producidas, como su nombre lo dice, como les estoy indicando, por un virus, y estas no tienen una cura. Como les dije, el PDH o algunas infecciones producidas por virus no tienen cura, pero tampoco quiere decir que si tú la tienes te vas a morir el día siguiente, o ya, porque algunas piensan, no tiene cura, entonces me muero. No, tiene un tratamiento, ¿no? De repente están en un estadio en que tu sistema inmunológico está bajo, entonces te han salido estas verrugas, pero tienen un tratamiento, si tienen otras infecciones también añadidas, porque hay personas que tienen el virus del papiloma, estos condilomas, y también tienen flujos verdosos, también tienen, digamos, flujos blancos con picazón. Entonces, hay infecciones que se presentan varias a la vez. ¿Por qué? Porque se han infectado, o la persona con la que ha tenido la relación, o la forma en que se han infectado, tenían varios tipos de bacterias, ¿no? Entonces, no solo tienen este condiloma, tienen un flujo. Entonces, hay que darle, en este caso, el profesional le va a dar un tratamiento para este flujo, por esta molestia, pero esta verruga, pues, no va a desaparecer así de la noche a la mañana, ¿no? Tiene otro tipo de tratamiento, pero el virus queda latente dentro de la sangre de la persona que tiene este papiloma, pero eso no quiere decir que esa persona ya se vaya a morir, ¿no? Sino que tiene que llevar un estilo de vida más sano, no tener relaciones sexuales con varias personas, o no dejar, y usar el preservativo sobre todo, ¿ok? Por ejemplo, acá vemos otro tipo de lesión, que son como ampollitas, ¿no? Ampollitas pequeñas en la zona genital. Esta es producida por el herpes, que también es un virus, ¿no? Tenemos el herpes, son producidas por dos tipos de virus, el 1 y el 2, ¿no? Estos pueden aparecer en la zona genital, como también en la zona de la boca, por ejemplo. Ahora, esto también se produce de repente, sí se produce por contagio, puede ser por sexo oral, por sexo también vaginal, y estos después tienden a atenuarse, tienen un periodo, digamos, de incubación, y de repente salen cuando la persona también tiene baja su sistema de defensa, y luego de repente desaparece. Aunque también hay tratamientos antirretrovirales, es decir, se pueden dar alguna pastilla para disminuir la molestia, el dolor, o bajar, ¿no?, estas ampollas, pero de todas maneras tiene su proceso, y el virus se mantiene en el cuerpo, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la candidiasis. La candidiasis es un tipo de infección que va a producir flujo generalmente en las mujeres. No es tanto una infección de transmisión sexual,
que no es producida por un contagio sexual, pero es importante conocerla, ¿no? No se transmite por una vía sexual, pero es importante conocer el tipo de flujo. Es un flujo de repente las mujeres que lo hacen un poco blanco, tienen picazón en la parte genital, en los labios, y generalmente es producido por este hongo, que es la Cándida albicans. Entonces, también tiene un tratamiento, no es tampoco normal, pero tampoco se transmite por la vía sexual. ¿Okay? Esta es la única de acá que no es una ITS, pero sí puede producir una molestia o un tipo de flujo en la zona genital, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la tricomoniasis, que también esa sí es una infección de transmisión sexual causada por un parásito y que generalmente las mujeres va a producir un flujo medio verdoso, con un mal olor, le dicen como un olor a pescado fuerte, y eso necesita un tratamiento porque a veces no solo tienen ese tipo de parásitos, sino puede ser varios tipos de gérmenes que tienen en la zona vaginal y necesitan un tratamiento porque estos gérmenes pueden dañar los órganos internos de la mujer y, por ejemplo, producir infertilidad a futuro o infecciones pélvicas, dolores en la parte baja, que pueden hacer, por ejemplo, que no solo se ve afectada la parte externa, como es la vulva, sino pueden subir, por ejemplo, las trompas al ovario e infectarlo. Acá creo que hay una pregunta. En el caso de una paciente que refiere que su pareja tiene condilomas que no cubren el preservativo y así lo usen en cada relación sexual, igual se va a contagiar del PVH. Claro, sí, pues, porque el PVH es más por contacto, no es distinto a las otras infecciones. Puede haber un contagio por el contacto, así es. Si bien es cierto, el preservativo nos protege de muchas infecciones de transmisión sexual, pero en el caso de, como nos estaba hablando Flor, puede haber que haya un contagio, de todas maneras. Pero es mejor prevenir, usar el preservativo a no usar nada, ¿no? Porque ya nos estamos protegiendo. Pero puede haber el caso de que haya un contagio cuando no cubre esa zona donde se encuentra el condiloma. Por eso es muy importante, pues, cuidarse, ¿no? Y obviamente si tú ves a una persona que vas a tener una relación sexual y ves que tiene una ampolla, una verruga, ya no vas a tener esa relación, ¿no? O vas a, bueno, si es tu pareja, conversarán, irán a hacer un tratamiento previamente y luego pues continuarán con su vida sexual, ¿no? Después de haber hecho esta consejería, pero hay casos en que no, el preservativo no va a cubrir esa zona y se puede transmitir este virus, ¿no? Bueno, estas son las principales o las infecciones de transmisión sexual más frecuentes. Y eso es lo que es una ITS, una infección de transmisión sexual. Habíamos hablado un poco de los signos y síntomas. Que los hombres, el PVH no es notorio, es decir, si no hay un tratamiento, ellos van a tener ese virus de por vida y seguirán contagiando. Sí, pues, así es, Adelis. Hay casos en que pueden salir verrugas en los hombres, pero hay casos en que generalmente, y casi el 90% en que no hacen verrugas, ¿no? Las que más hacemos las verrugas somos las mujeres. Y hay varios tipos de PVH y solo algunos son los que producen estas verrugas, ¿no? Hay otros tipos de PVH que están más relacionados también, que son, digamos, de alto riesgo para el cáncer de cuello uterino. Es por eso importante que las mujeres que tienen infecciones y en general toda la población, todas las mujeres, se hagan un examen de despistaje como es el Papa Nicolau y, bueno, la colposcopía que se viene, digamos, a complementar ese estudio, ¿no? Y también tenemos, pues, las pruebas junto con el Papa Nicolau, que se hace la inspección visual con ácido acético, discúlpenme que se me fue el nombre. Entonces, cuando van a consulta, tengan o no tengan infecciones, estas pruebas son importantes, hacérselas en las mujeres, estas pruebas de Papa Nicolau, inspección visual con ácido acético y la colposcopía en casos en que fuera necesario, y bueno, también a veces no hay un acceso a toda la población, pero es importante todas las mujeres que inician su vida sexual, ¿no? En el caso de las mujeres, porque tenemos más riesgo de hacer cáncer de cuello uterino. En el caso de los hombres, no es tanto así, y hay muchos de ellos que no hacen síntomas, que no desarrollan verrugas, pero también pueden contagiar ese virus. Por eso les dije que es importante la comunicación y la protección mediante el uso del preservativo.
Como nos dice Flor, dice que tiene, bueno, un paciente, el esposo tiene verrugas, lo estamos tratando con ácido acético, pero siempre le sale cuando está con las defensas bajas. No vuelve a brotar porque, como sabemos, el virus del papiloma humano, en su presentación de verrugas, etcétera, no tiene cura, ¿no? Hay momentos en que se puede atenuar, como también pueden volver a salir. Se puede contraer una ETS por acción de masturbación de hombres y mujeres. ¿Y cuáles son las ETS? Bueno, las ETS o enfermedades de transmisión sexual, estimado Wilder, es como se les conocía antes, ¿no? Ahora se habla de infecciones de transmisión sexual porque producen, pues, son producidas por este tipo de bacterias o parásitos que hemos hablado, ¿no? Y se transmiten generalmente de mujeres mediante la relación sexual, que puede ser entre hombre, 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 mujer, 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 etcétera, ¿no? Cuando hay contacto de secreciones vaginales o del semen, o secreciones también del varón, ¿ok? Dice, se puede contraer mediante masturbación de hombres. Si tú mismo te haces, bueno, es una automasturbación, porque también hay masturbación hacia la pareja, si tú mismo te estás haciendo el acto es automasturbación, no debe haber, pero si es mediante juguetes sexuales, pues obviamente eso no se va a compartir, ¿no? Hay que mantenerlo limpio también si van a hacer uso de juguetes sexuales, por ejemplo, ¿no? Pero si es entre uno mismo no hay contagio o no se puede contraer una ITS, ¿no? De repente, si no está bien limpio ese juguete sexual, que eso es durante la masturbación, puedes contraer, por ejemplo, una infección por un hongo, por ejemplo la cándida, ¿no? Como la candidiasis, que no es una ITS, como les mencionaba, sino más bien es producida por un hongo que puede causarse por la humedad o porque hay alguna, en este material que esté mal lavado, en un mal estado de repente. Y las ITS, ¿cuáles son? Bueno, la que hemos hablado, la gonorrea, la sífilis, la clamidia, las condilomas, todas esas son ITS, el VIH también, ¿no? Ahora, todas las ITS pueden producir un incremento de desarrollar el VIH, y no todas las ITS, ojo, son, o mejor dicho, de las ITS, algunas tienen cura y otras no. La biopsia se puede hacer a cualquier edad. Bueno, la biopsia, en este caso nos está hablando, creo, de la biopsia de cuello uterino, ¿no, Adelis? En el caso de la biopsia del cuello uterino, cuando se está indicada una biopsia porque hay una lesión, de repente le han hecho un Papa Nicolau, o sea, cómo se detectan o cómo llegan a que le hagan una biopsia, es primero la mujer va a hacerse un Papa Nicolau, una prueba de despistaje del cáncer de cuello uterino que se hace de manera universal. A todas las mujeres que inician su vida sexual tienen que hacerse su Papa Nicolau, ¿cierto? Entonces en el Papa Nicolau de repente le sale que tiene una alteración de las células, porque todo lo que tiene que ver a cáncer es alteración a la formación, digamos, de esas células. Hay una alteración, las células se ven distintas, entonces ahí sale la prueba que tiene ya una lesión precancerosa de repente. No es un cáncer, sino es una lesión precancerosa. Y hay varios tipos de lesiones precancerosas. Hay de bajo riesgo, digamos, y entonces si tiene una lesión, digamos, un NIC1, como le ponen ahí, una lesión de bajo riesgo, de repente le indican solo un tratamiento, bueno, le indican una colposcopía, en este caso, para poder corroborar esto. Entonces, la colposcopía es un estudio más, digamos, más avanzado que se hace con un equipo, con un colposcopio, donde observan, que es como un microscopio, algo así, observan el cuello del útero de la mujer, con la mujer esté echada en la camilla, como cuando le hacen su Papa Nicolau en posición ginecológica, y observan el cuello del útero y ven si en realidad, dónde está la lesión, porque cuando le hacen el Papa Nicolau, ven solo el resultado del laboratorio, y ya cuando hacen la colposcopía van a ver dónde está la lesión. Entonces, para las colposcopías nos va a servir para decirte dónde vamos a tomar esa muestra. ¿Okay? Si hay, digamos, un riesgo elevado o mediano de cáncer, de repente el especialista, la obstetra, le va a indicar de repente que sí es necesario, si le está haciendo la colposcopía, que le hagan una biopsia, ¿no? Y en la biopsia se va a ver exactamente qué tipo de células son, porque el Papa Nicolau solo nos va a mostrar un raspado de digamos, de esas células, porque no es un tejido que le estamos sacando con el Papa Nicolau, no estamos cortando nada. Ojo, algunas mujeres tienen miedo de hacerse Papa Nicolau porque piensan que le van a cortar un pedazo de sus órganos, de su cuello del útero, y no es así. Es como que van a sacar el moquito
del cuello. En cambio, en la biopsia sí sacan un pedazo del cuello. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas no se les puede hacer una biopsia, ¿no? Obviamente. Y, ¿qué más? Si las mujeres ya han iniciado su vida sexual, de repente ha salido que ya tienen un alto riesgo de cáncer, aunque es raro, porque el cáncer tiene una historia, digamos, de su enfermedad, tiene que pasar 5 o 10 años para que se haga cáncer. En un inicio de repente solo es de bajo riesgo y no es necesario hacer una biopsia, de repente le dan otro tratamiento. Entonces, dependiendo de eso, es que le van a indicar la biopsia, estimada Denise. ¿Qué tratamiento se da para los condilomas y cuál es el tratamiento para clamidia en el varón? La presencia de clamidia en el varón puede producir problemas en la erupción del pene. Bueno, en el caso de los condilomas, estimada Gloria, como habíamos dicho, el tratamiento no es para curarlos, obviamente porque es producida por un virus. En este caso, en el caso de los condilomas, solo van a de repente hacer un tratamiento para extirparlos, puede ser, por ejemplo, como nos había mencionado, mediante un procedimiento donde los pueden extirpar con algún tipo de líquido, algún tipo de láser, lo pueden sacar, pero eso no quiere decir que no le vuelva a salir, ¿ok? Puede ser que le vuelva a salir, ¿ok? Bueno, en el caso de la clamidia, lo que te puedo explicar, en el caso de la clamidia, que es también una infección de transmisión sexual, puede producir más que erupciones, digamos, secreciones por el área del pene, ¿no? Que pueden, digamos, secreciones medio verdosas o de otro color. Y eso puede hacer que cuando tenga relaciones con la mujer, y al transmitirla, puede producir, en el caso de las mujeres, de repente, infertilidad a futuro, si no llega a recibir un tratamiento. El tratamiento en este caso son farmacológicos, básicamente, ¿ok? O sea, tienen que recibir un tratamiento farmacológico. Muy bien, gracias por las preguntas. Y esos son todos ustedes han mencionado ya prácticamente varios de los signos y síntomas en el caso de las mujeres. Hemos visto que en las mujeres tienen un flujo vaginal normal. Sí tenemos un flujo, no es que la zona vaginal sea seca, ¿no? Tiene un flujo que va a cambiar incluso con el ciclo menstrual, ¿no? La mujer tiene un ciclo menstrual, es decir, menstrua, pasan, digamos, 15 días, se produce la ovulación, pasan otros 15 días más, de repente puede ser que sea regular y vuelve a menstrual. Eso se llama el ciclo menstrual de la mujer. Y durante este ciclo, el flujo vaginal también sufre un cambio. En un inicio de repente no hay mucho flujo, está un poco seco la zona vaginal, no es que esté totalmente seco, porque siempre hay un flujo, pero digamos, al día 14, después de que ha menstruado, de repente va a tener un flujo, digamos, transparente, como chicle, que va a aumentar, y ese va a ser un signo, por ejemplo, de que la mujer está ovulando, en el caso de que no use métodos anticonceptivos. Es un flujo medio transparente, ¿no? Puede ser hasta ligeramente blanquecino, pero no tiene un olor, digamos, fuerte. Tiene un olor típico. Todas las mujeres tenemos que conocer nuestro cuerpo y aprender a ver la forma de este flujo vaginal normal, el olor, la textura y cómo va cambiando. Pero si notan que este flujo pues ya no es así transparente, blanquecino, sino más bien es de color verde, medio marrón, y tiene un olor fuerte, eso no es normal. Eso es un cambio producido de repente por una bacteria que les he mencionado, ¿no? Por un parásito que ha hecho que se cambie esa flora vaginal normal, es porque nosotros en la vagina tenemos bacterias y son normalmente que habitan ahí. Pero cuando hay una bacteria externa que produce una ITS, invade esta zona vaginal, va a producir estas infecciones. Y acá hay una pregunta más. Creo que era más arriba. ¿Cuál sería la causa cuando una niña de 7 años presenta descenso amarillento y dolor al miccionar? Hay casos en que las niñas tienen también infecciones vaginales, pero generalmente son producidas por un mal aseo, ¿no? De repente, siempre es importante enseñar a la niña cómo debe hacer la limpieza debido a la cercanía entre la parte vaginal y el ano, porque a veces se limpian y llevan todo el material fecal a la zona de la vagina, de la vulva, perdón, a la zona de la vulva, y hacen que se producen infecciones por ese tipo de bacterias o parásitos que están en las mismas heces, ¿no? Y eso puede producir un descenso, digamos,
pero también hay que tener mucho cuidado, pues, con el caso de violaciones, por ejemplo, ¿no? De repente, que pueden producir infecciones, claro, ¿no? Además bueno, todo el efecto negativo, las laceraciones que puede haber, también puede haber una infección de transmisión sexual en el caso de violaciones. Pero cuando hay un tipo de descenso distinto en el caso de las niñas y dolor al miccionar, puede ser también una infección urinaria, claro que sí puede tener una niña, se le puede indicar un examen de orina y se le puede dar un tratamiento para ese flujo, ¿no? Que por ejemplo puede ser con el metronidazol, que es que se usa en el caso, por ejemplo, o de antiparasitarios que le dan pues en consulta a veces en pediatría a los niños o generalmente a las niñas por esa cercanía que hay entre la parte anal y la parte vulvar. María nos dice: se puede encontrar una ITS con la secreción seminal sobre la vulva sin penetración, o sea, solo con roce de genitales, pero con eyaculación en vulva, sin verrugas ni moluscos en ambos. Claro, hay casos de virus del papiloma humano que no desarrollan verrugas, y como sabemos es una enfermedad viral, ¿no? Y el hecho de que ya haya una secreción en la zona de vulva puede hacer de que éste ingrese, ¿no? O sea, sin necesidad de que haya una penetración, la secreción puede ingresar y producir un tipo de infección. Además, recordar que no todos los virus de papiloma humano desarrollan verrugas, ¿no? Hay tipos de virus que no lo hacen. Y bueno, hay, como sabemos, más de 30 tipos de infecciones de transmisión sexual, y al haber ya una secreción sobre la zona de la vulva, puede haber un contagio, ¿no? ¿A partir de cuántos días se puede dar tratamiento a una cita? Se puede dar cita a una puérpera y tratamiento a su pareja. O sea, si tienen una ITS, ¿no, Gladys? ¿Te refieres? Si tienen una ITS, la puérpera, y, o sea, bueno, si es una puérpera, lo que le indicamos es que no tengan relaciones sexuales, ¿no? Durante el primer mes, ¿no? En relaciones orales puede haber un contagio con PVH, claro que sí, María Esther, también, ¿no? En relaciones orales nos habla María Esther. Puede haber, dice, un contagio por el virus del papiloma humano. En realidad las infecciones de transmisión sexual no solo se transmiten por la vía vaginal, pene-vagina, ¿no? También puede ser anal, oral, etcétera. En el caso de una puérpera no afecta a la leche materna. Lo ideal sería, estimada Gladys, que esa mujer, a esa puérpera, se le haya dado un tratamiento en el embarazo, ¿no? Se le haya detectado. En todo caso, si no ha hecho ningún control y ha venido a dar a luz, o sea, se realizó su parto, y después del parto tiene que recibir el tratamiento, por ejemplo, para una infección urinaria, se le tiene que dar un tratamiento, unas pastillas de una infección. Claro que sí, porque eso se puede complicar, y hay pastillas que nosotros le indicamos que no van a interferir en la producción de repente de leche, o pueden bajarla, puede ser que sí, porque es un antibiótico, pero si es necesario que lo cumpla, lo tiene que hacer. Así es, Espinosa, así es, Nélida, tiene que hacerse un tratamiento, una detección oportuna, no esperar al momento del parto, ¿no? De repente hacerle las pruebas en el embarazo, no que llega el parto y recién, porque muchas de estas infecciones se pueden transmitir también por la vía del parto, claro que sí. Y bueno, tenemos otros signos y síntomas, por ejemplo, las heridas, las llagas, que ya habíamos visto, ¿no? Habíamos visto verrugas, hay ampollas, hay ampollas como chancros, en el caso del sífilis, por ejemplo, etcétera. Todo eso son signos y síntomas típicos de una infección de transmisión sexual. Ardor al orinar. Bueno, el ardor al orinar o la molestia urinaria se puede producir por una infección urinaria, pero también por una infección de transmisión sexual, y van de la mano. Muchas veces las mujeres tenemos infección urinaria y también una infección de transmisión sexual, ambos añadidos, porque obviamente en la zona de la vulva hay dos orificios, uno que viene pues del útero y el otro que vienen de los riñones, de la vejiga. Entonces, por ahí puede producirse la infección, ¿no? Tanto había a la vejiga, como también producir una infección de transmisión sexual. Y eso va a producir un dolor en la parte baja, sí, porque si bien es cierto, al inicio las infecciones de transmisión sexual producen descensos, flujos, picazón de repente en la zona de la vulva, pero si esta mujer no recibe tratamiento, es decir, continúa con esta infección, estos gérmenes, bacterias o parásitos, generalmente bacterias, etcétera, pueden subir
digamos, por el canal vaginal, subir al útero, invadir las partes más superiores como son las trompas de falopio, los ovarios, y producir en esta zona hasta abscesos. ¿Qué son abscesos? Es cuando se infecta la trompa, se hincha como una salchicha y se pone roja, se llena de pus, y esto puede hacer que la mujer tenga futuro, por ejemplo, infertilidad, porque esa trompa, al producirse ese daño, a veces la operan, la tienen que extirpar una trompa o el ovario, y todo por no haberse tratado una infección de forma oportuna, ¿no? Subió a la trompa, la invadió, la infectó y la produjo un absceso. Entonces, eso es por descuido, porque tuvo una infección, no se trató y se complicó. Incluso producen dolor durante las relaciones sexuales, y eso es muchas veces motivo de consulta. Vienen las mujeres refiriendo que tienen dolor durante las relaciones, y a ellos no les molesta tanto, o a algunas les incomoda, pero es por eso que viene. Pero el trasfondo es que tienen una infección de transmisión sexual que ya se está complicando, es por eso que tienen dolor, y lo principal acá es tratar esa infección. ¿Okay? Irritación o picazón en los genitales es muy frecuente. Como les dije, varias de las infecciones son producidas por múltiples bacterias, parásitos, y uno de los síntomas son las picazones, ¿no? Hay casos en que no tienen ningún síntoma, como son también en los estadios iniciales, de repente puede ser asintomático, y conforme avanza la infección puede complicarse con los síntomas mencionados. Entonces, el hecho de no tener síntomas también en un inicio puede hacer que de repente piense que estás bien, pero siempre hay que estar pendiente de nuestra vida sexual, de tener una vida sexual, digamos, sana, ¿no? De repente con una pareja o usando un método de protección como es el preservativo, que ahora vamos a ver. ¿Y cuáles son los síntomas en los varones? Porque algunos piensan que los hombres no tienen síntomas, solo las mujeres, pero hay casos, hay infecciones que sí producen síntomas en los varones, como les había mencionado en el caso de la gonorrea, que produce como un pus por el pene que sale, un líquido medio verdoso, poco blanquecino, amarillo verdoso que mancha, dice, la zona, bueno, de su ropa interior. Ardor y dolor al orinar también, ¿no? Hay estadios de las infecciones y pueden llegar a estas molestias. Hay casos en que pueden desarrollar verrugas también. Hay casos en que no, también puede ser que no tenga no tenga verrugas, pero también tenga el PVH. Pero como habíamos dicho, el PVH o el virus del papiloma humano produce mayor morbilidad y mortalidad en las mujeres, porque es una de las causas de cáncer de cuello uterino. ¿Okay? En el caso del hombre puede haber irritación o picazón en los genitales, puede haber como ampollas, en el caso, por ejemplo, que habíamos visto del herpes, o en el caso de la sífilis, estos chancros. Entonces, todo eso es causa o es un síntoma de que este varón tiene una infección de transmisión sexual. ¿Cómo se transmite? Bueno, estamos viendo la principal vía de transmisión, y por eso es su nombre, infecciones de transmisión sexual. Se va a transmitir por las relaciones sexuales sin protección, intercambio de agujas en el caso, pues, de las personas que usan drogas, ¿no? Y si se usan una jeringa de la otra persona, pueden transmitir incluso también el VIH, que hemos hablado. El contacto de sangre, en este caso una transfusión de sangre, es por eso que cuando uno va a donar le hacen una serie de pruebas, dentro de ellos pues está la prueba del VIH, sífilis, le hacen esas pruebas para ver si esta persona no tiene una ITS. Y bueno, habíamos visto que también puede haber transmisión vertical, es decir, transmisión de la mamá al bebé durante el embarazo, pero también puede ser durante el parto y en la lactancia materna en el caso del VIH. Es por eso que en el caso de las mujeres que tienen VIH está contraindicada la lactancia, se les tiene que dar fórmula, la vía del parto va a ser, por ejemplo, una cesárea, ¿no? Y en el embarazo la mujer va a recibir un tratamiento adecuado o antirretrovirales para evitar o disminuir el riesgo de que se contagie a ese bebito. ¿Y las ITS se curan? Bueno, hay muchas ITS que se pueden curar, pero hay otras que también no se pueden curar, ¿no? Hay que detectarlas a tiempo y cumplir un tratamiento, ¿no? Entonces, dentro de las curables, por ejemplo, tenemos la gonorrea, que tiene un tratamiento farmacológico. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud busca disminuir la resistencia al medicamento que se usa en gonorrea, porque al usarse, digamos, en forma, se puede decir, muy seguida, de repente en la población, o de repente ya ha usado varias veces ese antibiótico en otras infecciones, entonces la mujer o el hombre sufre o realiza una resistencia a ese medicamento.
Entonces, buscan mejorar los medicamentos en contra de la gonorrea actualmente porque es una infección que está sufriendo bastante resistencia antimicrobiana en el caso del tratamiento farmacológico. La calamidia, que le habíamos hablado, que también tiene un tratamiento, la sífilis. Bueno, la sífilis es una cosa, pues, es una infección que no solo ataca, actualmente tiene tratamiento, como bien ustedes lo ven, pero se ve, pues, casos de sífilis congénita, aunque ya ha disminuido. Bueno, tenemos que ver las tasas, pero lo que se busca en el caso del embarazo es prevenir la sífilis haciendo unas pruebas que se llaman, pues son unas pruebas sencillas en sangre, que pueden ser pruebas rápidas junto con la prueba del VIH, porque esas mujeres pueden recibir un tratamiento para evitar el contagio vertical, o sea, el contagio a su bebé. Dentro de las no curables tenemos el herpes, como vemos acá son generalmente producidas por virus, el herpes se producía por el virus, la hepatitis también, la hepatitis B, y es por eso, por ejemplo, en el caso de la hepatitis B que se coloca pues una vacuna a los recién nacidos contra la hepatitis B. Tenemos el VIH que tampoco tiene cura, pero tiene un tratamiento actualmente que puede hacer que vivan muchos años estas personas, pero con estilos de vida saludables. Y el virus del papiloma humano tampoco es curable, pero perfectamente pueden las personas vivir con este virus llevando un estilo de vida sano, unas relaciones sexuales con protección, practicando sexo seguro, ¿no? Cuidándose sobre todo y no teniendo parejas múltiples y usando el preservativo, obviamente. Acá está la base pues, de la prevención de todas las infecciones de transmisión sexual. Tenemos el uso del preservativo, ¿no? El uso del preservativo hay de todos los colores, de todos los sabores, porque se va a usar, vamos a ver que el preservativo tanto masculino como femenino, este es el preservativo femenino, se debe usar durante no solo el sexo vaginal cuando hay sexo pene-vagina, sino también en el sexo anal, por ejemplo, se puede usar este preservativo de acá, y en el sexo oral, porque la transmisión puede ser por todas estas vías, y sobre todo si no tener relaciones sexuales, pues, con múltiples parejas o con parejas que tienen múltiples parejas, o si se opta ya usar estos preservativos. Pero como sabemos, los preservativos tampoco no protegen de todas las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Hay casos del virus del papiloma que sí puede haber una transmisión. Acá vamos a ver un videíto acerca del uso adecuado del condón masculino y luego del femenino. ¿Hay una pregunta? Ya, nos dice Eris Kotchan, ¿cómo se llama la prueba para el descarte de la sífilis? Esa es la prueba del RPR, que son unas pruebas rápidas, y también se le llama BDRL. A ver, disculpen, voy a poner el videíto. Ya sé por qué no puedo, porque estoy con... Creo que porque estoy con... Aquí está, ahora sí. Uso correcto del condón masculino. Saber cómo usar un condón es un paso básico para vivir una sexualidad sana y responsable. Revisa la fecha de vencimiento o caducidad del condón. Checa que el empaque tenga una burbuja de aire para asegurarse de que todavía el condón está en buenas condiciones. Ojo, sin importar el sexo que practiques, oral, anal o vaginal, coloca el condón antes de cualquier contacto genital con o sin penetración. Abre el empaque del condón por el lado que se encuentra el zigzag con mucho cuidado. No utilices tijeras, dientes o uñas para hacerlo. Si lo haces, corres el riesgo de romperlo. Antes de poner el condón, asegúrate que se encuentre al derecho. Si tratas de ponerlo al revés, no podrás desenrollarlo, además se manchará el condón de líquido preeyaculatorio y no protegerá a tu pareja. Recuerda siempre utilizar lubricantes a base de agua para no dañar el condón. Sostén con 2 dedos la punta del condón para que no forme ninguna burbuja de aire y quede espacio suficiente para depositar el semen. Sin soltar la punta del condón, colócalo en el pene erecto y deslízalo suavemente con la otra mano hasta llegar a la base del pene.
Cuando hayas eyaculado y el pene aún esté erecto, con ayuda de un papel, quita el condón sujetándolo desde la base, evitando que se derrame el semen y que tengas contacto con los fluidos que tiene el condón. Por último, deséchalo en la basura. Y si vas a tener otro encuentro sexual, recuerda usar un condón nuevo. Bueno, acá han visto más o menos, se puede decir como unos pasos, unas indicaciones claras de cómo usar el condón masculino, ¿no? Se debe usar una vez, cómo se debe colocar, ¿no? De qué lado, porque hay una forma que está acá, que cómo debe verse el preservativo cuando lo va a colocar, ¿no? Del qué lado hay que romper, porque si no puedes dañar al preservativo. Ahí está. Así. Acá están viendo cómo se ve la forma, ¿no?, del preservativo, como un gorrito, porque si lo colocan de la otra forma no van a poder desenrollar bien y van a, como ha mencionado ahí, van a manchar de líquido preyaculatorio al preservativo porque van a querer voltear. Entonces tiene que estar de esta forma y luego se desenrolla fácilmente. ¿Okay? Eso es importante y hay que usar un preservativo en cada relación sexual. No sé si hay alguna duda o pregunta acá con el uso del preservativo, eso es muy importante. No solo es importante que lo conozcan los varones, también las mujeres pueden colocar el preservativo a su pareja durante la relación sexual si la pareja no se lo quiere colocar, o también como una forma, digamos, de juego en ese momento, ¿no? ¿Puede ser que la prueba para ITS arroje un falso negativo? Sí, sí, claro, Evelyn. Hay casos, por ejemplo, en el caso del VIH, cuando se hace una prueba de ELISA, hay un tiempo, que se le conoce como un tiempo de ventana, porque en este tiempo pueden ser 3 meses o 6 meses, incluso, en este tiempo puede salir la prueba negativa del tiempo, de la fecha en que se ha contagiado ese hombre o esa mujer con el VIH, y puede ser que salga negativo porque todavía en la prueba no lo detecta, digámoslo así. Entonces, hay un tiempo en que puede salir falsamente negativo en esta prueba. O por ejemplo, en el caso del ELISA, la prueba del VIH, ¿no? Muy bien, gracias, Evelyn. El retiro del preservativo. Ahí está, vamos a ver con la figurita. Ajá. Acá dice, ¿no? Es muy importante, dice, que hay que retirar el preservativo cuando todavía el pene está erecto. ¿Y por qué? Porque si el pene ya está flácido, puede ser que se salga o se chorree, por así decirlo, ese líquido sobre los genitales de la mujer de repente, ¿no? Entonces ahí no va a haber protección. Se dice que para ver que no tengan alguna falla, el preservativo se sople antes de usarlo, pero hay algunos profesionales de salud que dicen que no es muy seguro soplar el preservativo. ¿Qué método sería el más fácil? Ah, excelente pregunta, Flor. La verdad que no había escuchado eso que soplen antes, porque pienso que como es un material de látex, como parecido a un globo, cuando tú vas a soplar antes el preservativo, más bien se puede dañar, ¿no? Normalmente hay que fijarse lo que sí me queda claro es que no se forme el aire en la punta, que no quede un aire en la punta como han colocado acá. Acá, ¿no? Lo agarran en la punta del preservativo y lo presionan para que no quede aire, porque cuando queda aire sí puede romperse, ¿no? Ese sí había escuchado, Flor, pero no sé si alguien había escuchado que primero hay que soplar el preservativo. La verdad que no, porque como te digo, es un material de látex, entonces vas a dañarlo si lo soplas antes. También escuché, dice, sobre el método de la momia, para el retiro de... Ah, método de la momia. Ya, es como cuando sacan, sí lo había escuchado, Nélida, cuando lo sacan, como lo desenrollan, ¿no? Pero bueno, sí, siempre hay que desenrollarlo cuando está todavía erecto. ¿Ok? Gracias por el dato. Vamos a ver si hay otra pregunta. Nélida, gracias por el dato. Sí, es como cuando lo desenrollan el preservativo para sacarlo cuando todavía esté erecto, ¿no? Eso es lo que nos está explicando. Andrea, el método de la momia o método del retiro limpio. Ah, ya.
Andrea, a ver, ¿nos quieres explicar el método de la momia? Sí, A ver, bueno, gracias. en el caso de lo que es el método de la momia, un método de retiro limpio es para cuando quieres retirarlo luego de haber eyaculado, de haber utilizado, el condón ya está, todavía el pene tiene que estar semierecto o lo erecto para poderlo retirar. Yo tengo condón, no sé si me lo- Ah, qué Y práctico. tengo acá papel higiénico, creo. Am, digamos que acá tengo, no tengo papel higiénico, pero digamos que esto vendría a ser el papel higiénico, ¿sí? Y lo que vas a hacer es envolver en papel higiénico todo, y Una luego lo momia. vas a retirar. La idea de todo esto es que el método de retiro limpio o método de la momia, porque prácticamente es como si fuera que estuvieras envolviendo a una momia, es Ajá. retirarlo sin que tus manos no tengan contacto con el fluido, porque sabemos muy bien que a veces nuestras manos a veces se pueden tener pequeños cortes, y al tener cortes hay una puerta de entrada para una futura infección. Entonces, esta es una manera muy adecuada para poder enseñarle a nuestros pacientes y también a nuestras amistades en cómo poderlo utilizar. Si tenemos pareja, mejor, ¿no? Enseñarles esta nueva manera. Ejemplarmente se dice método de la momia, pero eficientemente se dice método de retiro limpio. Ay, gracias, Andrea. Estamos aprendiendo mucho. En equipo estamos aprendiendo. Entonces es envolver todo el preservativo así con papel higiénico para no manchar nuestras manos con ese fluido, porque puede haber también alguna forma de contagio así, ¿no? En realidad es limpio, como dice su nombre, ¿no? Claro. Sí, yo también, Flor. Así es. Yo también lo voy a enseñar. Muchas gracias, Andrea. Nuestra gran obstetra en Fundación Andrea nos ha apoyado. Gracias. Bueno, entonces esa es la forma o el retiro. Gracias a ti, Andrea. Bueno, colocación y retiro del condón masculino, que puede ser que puedes hacerlo tú, puedes hacerlo tu pareja, ambos, entonces aprenden y ahí se apoyan, ¿no? Y también entre juego, y ahí tú le colocas el preservativo, en el caso de las mujeres, o él se lo coloca, se lo retira, etcétera. Muy bien. Vamos a ver, ahora vamos a ver un videíto acerca del uso adecuado del condón femenino. Disculpen, se pasó. Uso correcto del La siguiente. Ahí está. Los condones internos, también conocidos como condones femeninos, van dentro de tu vagina o ano y se usan durante el sexo. Como otros condones, estos ayudan a prevenir las enfermedades de transmisión sexual, ETS y el embarazo. Los condones internos son fáciles de usar. Para sexo vaginal, aprieta los lados del anillo interno en el extremo, cerrando el condón y deslízalo dentro de tu vagina como un tampón. En el caso del sexo anal, remueve el anillo interno e inserte el condón en tu ano usando los dedos. Deja el lado abierto del condón fuera de tu cuerpo. Durante el sexo, asegúrate que el pene de tu pareja entre en el condón y no se resbala fuera del mismo o empuje la parte abierta del condón completamente dentro de ti. Los condones internos son de un solo uso. Debes ponerte uno nuevo cada vez que tengas sexo. Los condones internos funcionan muy bien con otros métodos anticonceptivos, como la píldora o el DIU, para lograr una protección extra contra embarazos. A diferencia de otros métodos anticonceptivos, los condones internos también pueden ayudar a protegerte de las ETS. Los condones internos pueden ser más difíciles de encontrar que los condones tradicionales. Los puedes comprar en línea, en muchos centros de salud de Planned Parenthood, en otras clínicas de salud y planificación familiar, y en ciertas farmacias con una fórmula de tu enfermera o médico. ¿Quieres saber más sobre los condones internos? Visita www.plannedparenthood.org/es. Ya, bueno, gracias. Acá también de las obstetras, no la mencionaba de repente porque es de España, me parece. Bueno, acá en el caso de las obstetras también podemos indicar los preservativos, condones internos o condón femenino. Han visto que tienen la forma distinta, ¿no? Como una sábana más alargada, y en la parte final tienen como un aro, que es para que se fijen en la parte más interna del útero, de repente a nivel de cuello. Entonces, cuando ingresa, en el caso de que sea un sexo vaginal, hay que tener bien en cuenta de que la parte, como bien lo han graficado acá, este es el aro, ¿no? Que la parte externa quede por fuera, ¿no? El pene tiene que ingresar y no tiene que tocar esta zona, porque si no puede haber
pues de repente puede haber que esta zona ingrese y ahí no hay una protección, ¿no? Y también se puede utilizar para el sexo anal, ¿no? Como bien lo han mencionado ahí, ¿no? Y cuando se retira después de la relación sexual, evitar, ya no se vuelve a usar, obviamente tiene un uso, igual que el condón masculino. Entonces, y bueno, lo que nos ha mencionado acá, sí bien claro que también el preservativo, el condón femenino se puede usar junto con otros métodos anticonceptivos, claro que sí, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá dice que puede usarse junto con otros métodos anticonceptivos, ¿no? La T de cobre, con las pastillas, etcétera, porque en sí el condón femenino nos va a proteger tanto de una ITS como de un embarazo, ¿no? Pero hay casos en que usan ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente estos métodos, los métodos anticonceptivos no protegen de una infección de transmisión sexual, protegen solo de un embarazo, ¿no? En cambio, los preservativos nos protegen tanto de un embarazo como de una infección de transmisión sexual, ¿no? Acá otra vez mencionaron ETS, pero actualmente se utiliza el término de infección de transmisión sexual. ¿Acá alguna duda o pregunta? Vamos a pasar a la siguiente. Los condones internos también. Disculpe. Ahí está. Entonces, no hay que olvidarnos que las ITS y el coronavirus no necesariamente se ven en el rostro de las personas. Vemos y sabemos ya por todo este tiempo que estamos viviendo de pandemia, de que el COVID-19 hay casos en personas de que son asintomáticos y tienen el virus, ¿no? Porque de repente son población de que no han desarrollado signos y síntomas, pero pueden transmitir a otra población vulnerable. Igual hemos visto que las infecciones de transmisión sexual pueden tener estadios en donde la persona, hombre o mujer, no tenga síntomas, ¿no? Sea aparentemente sana, pero puede tener una infección. Por ejemplo, el VIH, no todos los virus del papiloma humano hacen verrugas. Hay varios tipos de virus del papiloma humano. Puede ser que haya un tipo que no haga verrugas, pero puede transmitir este virus. No hay que hacer discriminación por sexo, edad ni posición. Claro que sí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las relaciones sexuales sin protección, puede haber contagio tanto de hombre a mujer, de mujer a hombre, como de hombre a hombre, de mujer a mujer. Cada quien es libre de tener la relación sexual placentera como lo desee, ¿no? Y es un derecho sexual de esa persona. No vamos a discriminar por el hecho de que tenga una opción sexual distinta al de nosotros. Cualquier persona que tenga relaciones sexuales sin protección con una persona que tiene alguna ITS se puede infectar. Así es, ¿no? Por eso es importante, y una de las estrategias para prevención de las infecciones de transmisión sexual, si bien es cierto, es la difusión, la educación a la población, otra también es, si ya tienes relaciones sexuales, usar el preservativo, ¿no? Y inculcar esto, pues, desde que una inicia su vida sexual o desde los colegios, desde las instituciones educativas. Hay que formar a esa población futura para que sea responsable, ¿no? No, porque el hecho de no conocer no quiere decir que de esta población, por ejemplo, no sepa, sino que va a buscar información en internet y va de repente a encontrar información errónea. Entonces, ¿quién mejor que nosotros, obstetras de formación, de educar a esa población de adolescentes, por ejemplo, e informar? Eso es muy importante, el papel que cumplimos en cuanto a educación desde las instituciones educativas y el trabajo que hacemos ahí es muy valioso y muy importante. No sé si hay alguna duda más o comentario. A ver, creo que había una pregunta. ITS, ajá, así es, Marjorie. Es una ITS, es una infección de transmisión sexual. Entonces, las formas, hemos visto varios tipos de ITS, varias formas de transmisión que puede haberse, y hay ITS que pueden curarse o no. Lo importante acá es educarnos, es llevar una vida sexual sana, claro que eso es un derecho de todas las personas, tener una vida sexual sana, placentera, sin discriminación, pero sí
teniendo en cuenta los cuidados, ¿no? Los cuidados correspondientes, como por ejemplo el uso del preservativo, el no tener múltiples parejas, etcétera, ¿no? La decisión que tomemos es muy personal, pero es importante nosotros como obstetras dar una consejería al respecto, y eso no quiere decir juzgar, ¿no? Nosotros tenemos que escuchar, informar, educar, y la persona bajo esta educación o esta información que le hemos brindado va a tomar la mejor decisión. ¿Quién no quiere cuidarse? ¿O hay alguien que quiere tener una ITS? Claro que no, de repente pensó una joven que su primera relación sexual no se iba a contagiar de nada, que iba a ser todo hermoso, que no se iba a embarazar, y hay muchos casos, y bueno, yo he visto primera relación sexual embarazada, ¿no? ITS, bueno, también hay muchos casos, y generalmente mujeres, ¿no? Mujeres jóvenes, y esto se da porque no tiene esa educación, esa información, ¿no? Porque lo importante acá es mejorar la salud de la población, de ustedes, y que haya una difusión de esto, ¿no? Para disminuir esas tasas de infecciones de transmisión sexual, esos contagios que no solo afectan a las mujeres, sino también a las parejas, a la familia, y en general a todo el país. Habíamos visto que puede haber un aumento de, por ejemplo, de riesgos en el embarazo, de mortalidad, etcétera. En el caso de materna o también del feto, que puede morir intraútero, y eso produce también un incremento, por ejemplo, en los establecimientos de salud, que actualmente o en un tiempo se vieron que estaban colapsados. Entonces, para evitar esos riesgos, esas infecciones, hay que educar, para evitar tenerlas precisamente. Así es. Flor nos dice, creo que la parte más difícil del tratamiento de las ITS es cuando la pareja no cumple con el tratamiento, o la pareja es infiel y la paciente regresa con un ITS recurrente. Sí, así es. Hay muchas veces que vienen a hacer un tratamiento y a veces no lo cumplen. A veces puede ser también por cuestión económica, que no se cumplen, compran el medicamento, o también puede ser por dejadez, ¿no? A veces no quieren tomarlo porque lo tienen, algunos que le puede dar el seguro de repente, pero no lo toman. Por eso es importante nuestra consejería, que hagamos la educación, que le brindemos la información, que le brindemos a esa paciente para que tome ella la decisión adecuada, ¿no? Hay obstetras que lo indican, dicen, es higiénico colocar el preservativo masculino en la boca. Para tener lo que es el sexo oral, claro, porque el preservativo también nos puede proteger, Nélida nos protege también del sexo oral, porque como sabemos, hay infecciones de transmisión sexual que se transmiten también por la vía oral. No sé si te refieres a eso, pero también se debe usar el preservativo, como habíamos mencionado, para sexo anal, vaginal y oral también. Así es. Así es, Nélida. Muy bien. Gracias a todos por su participación en que la etapa del sífilis no es contagiosa. Bueno, la sífilis tiene sí sus procesos, sus etapas, estimada Mari, claro que sí, y es producida por una bacteria y es contagiosa. O sea, tiene sus etapas, y bueno, es una ITS, se puede transmitir por relaciones sexuales, así de repente todavía no tenga una ampolla o un chancro visible. Gracias a ti, Fabiola. Y Marjorie nos dice que siempre debemos tener en cuenta que el preservativo cumple doble función, tanto como evitar, así es muy cierto, Marjorie. No solo el preservativo nos va a proteger de las infecciones de transmisión sexual, sino también nos va a proteger de los embarazos no deseados. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Gracias a ti, Flor. Flor nos está visitando desde Ecuador. Gracias, Rosario. Gracias por su participación. Gracias, Katherine. ¿Qué tal, Katherine? Bueno, gracias a todos por su participación. Gracias también, Andrea, por tu aporte. Y nos siguen en el chat haciendo preguntitas. Gracias, Andrea, Marjorie, Nélida, Katherine, Edith,
Esperamos también que sigan participando, que a las 6 de la tarde va a haber otra actividad por este canal y que nos sigan todos los miércoles y viernes en las transmisiones en este proyecto tan hermoso de Teleobstetricia San Marcos, obstetras docentes sanmarquinas velando por la salud sexual y reproductiva de la población, ¿no? Los miércoles en el área de lo que es psicoprofilaxis obstétrica y los días viernes en salud sexual y reproductiva. Tratamos de dar nuestro granito de arena de poder difundir y poder apoyar a la población con estas capacitaciones, con estas sesiones, que espero que les sirvan mucho y que lo transmitan y que inviten también a otras personas, inviten a sus amistades a que puedan estar presentes en estas capacitaciones para poder absolver sus dudas y puedan un poco, digamos, ir a los establecimientos de salud en los casos necesarios. Actualmente ya están aperturados los establecimientos de salud, entonces es importante los tratamientos oportunos. Eso es muy importante. Gracias.